Muy buenos días para todos los que se conectan con nosotros en la mañana de hoy. Soy Livia Caicedo de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones y les doy la bienvenida al encuentro número 32 de este ciclo de conferencias magistrales 2024 con profesionales especializados en la gestión del agua potable y saneamiento básico, como el que tenemos el día de hoy con el ingeniero Darío Alberto Beltrán Núñez, quien nos hablará sobre la importancia de los cementos con baja huella de carbono. Les recordamos que estos espacios promueven la cultura de compartir y difundir el conocimiento conforme a la política de gestión del conocimiento e innovación, como se muestra en la diapositiva que se está proyectando en este momento. A continuación, el ingeniero José Manuel de la Torre, líder de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada, realizará la apertura de la conferencia con un saludo de bienvenida. Ingeniero José Manuel, buenos días. Buenos días, Livia, y buenos días para todos. Como es habitual, estamos en este espacio en donde vamos a compartir un tema muy importante. De esta forma, pues demostramos que la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá está comprometida con la protección del medio ambiente por el tema que nos ocupa el día de hoy, que es la importancia de los cementos con baja huella de carbono. De esta manera, pues la Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá les da la bienvenida al presente evento en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación y la cultura de difundir y compartir el conocimiento de la organización. Por lo que agradecemos su asistencia a esta importante conferencia magistral titulada Los cementos con baja huella de carbono, a cargo del ingeniero Darío Alberto Beltrán Núñez, a quien le agradecemos el tiempo dedicado en la preparación de su conferencia magistral, con la cual damos continuidad al ciclo de conferencias magistrales del año 2024. Dicho lo anterior, le doy la palabra a Livia Caicedo de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Corporativa para que continúe con la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, ingeniero José Manuel. Bueno, conozcamos un poco más de Darío Beltrán Muñoz. Él es ingeniero civil, especialista en patología de la construcción. Cuenta con más de 14 años de experiencia en la industria cementera. Ha participado en diversos comités de normativa del Instituto de Desarrollo Urbano IDU y en especificaciones de las normas técnicas colombianas NTC de nueva generación en aplicaciones a la industria e infraestructura. A lo largo de su trayectoria profesional ha liderado equipos en diferentes compañías del sector, enfocándose en áreas técnicas y en el desarrollo de productos, además de contribuir con investigaciones en proyectos técnicos y de calidad. Ha sido conferencista en múltiples eventos gremiales, industriales y académicos y actualmente lidera el área de asesoría técnica de la zona centro para Cementos Argos S.A. Bueno, y después de conocer la trayectoria del ingeniero Darío Beltrán y por qué en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento, damos inicio a la conferencia magistral de hoy. Bueno, Ingeniero Darío, buenos días. buenos días, Livia. Muchas gracias, te decía, por tu presentación. Muchas gracias al ingeniero José Manuel, a Ivette y la Gerencia de Tecnologías y la Dirección de Ingeniería Especializada que nos hacen, nos extienden esta invitación y que vienen llevando pues diferentes temas de diferente interés realmente para todos y en la industria. Sé que este tema no es ajeno a lo que se viene trabajando pues de hace ya muchos años en la industria y es precisamente lo que queremos traerles el día de hoy para todos. Entonces, Así es, ingeniero Darío. Bueno, entonces le agradecemos primero que todo asistir a este espacio. Gracias por su tiempo y lo dejo para que inicie su conferencia. Muchas gracias. gracias, Iber, claro. Bueno, entonces la conferencia que traemos el día de hoy es la importancia de los cementos de baja huella de carbono. Estamos hablando de la industria, en este caso la industria cementera. Voy a colocar un video corto, ¿cierto? Es como una introducción para que todos podamos arrancar pues, de buena forma la presentación.
Bueno, pues este video realmente nos muestra, ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Perfecto, claro. Ah, perfecto, gracias. Bueno, este video nos muestra un poco la realidad de lo que nosotros venimos viviendo, ¿cierto? Últimamente, yo creo que sensibiliza un poco acerca de lo que venimos haciendo en temas de construcción, ¿cierto? Y yo creo que es gran parte de lo que vamos a conversar hoy y lo vamos a conectar, más que una presentación. Me gusta que sea muy dinámico y que podamos entender todo el mensaje que quiero dejarles a ustedes sobre el tema de la sostenibilidad y de los cementos verdes. Entonces vamos a tocar temas sobre precisamente por qué hablar de sostenibilidad, cómo garantizamos la sostenibilidad en cada una de nuestra etapa en la cadena de valor, ¿cierto? Específicamente en los cementos. Vamos a ver algo del portafolio seguramente que pueden llegar a influir mucho en esa reducción de emisiones para la industria y qué beneficios se pueden llegar a obtener utilizando productos o cementos bajos en carbono. Entonces, inicialmente, ¿a qué nos enfrentamos para llegar a esto que ustedes vieron en el video al final? Pues realmente el tema del calentamiento global. Los países que generan más dióxido de carbono en el mundo, en este caso organizados como en este top 10, pues vemos a China, ¿cierto? Con 12 millones de toneladas, seguido de Estados Unidos, la India, tenemos países como Japón, Alemania, Arabia Saudita. No vemos a Colombia, ¿cierto? En este top 10. Seguramente debemos estar muy abajo, pero no es motivo para uno decir, oiga, yo no me debería preocupar por lo que está sucediendo en la industria nacional, ¿cierto? Pues aquí está a la derecha lo que es el mapa de calor, ¿cierto? Donde podemos entender un poco cómo es ese comportamiento. Si empezamos a mirar un poco más hacia el mundo, cada año el mundo emite más de 36.000 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, según la Organización Meteorológica Mundial. Y si nos vamos un poquito a revisar en qué puesto podríamos llegar a estar nosotros, aquí nos ubicamos en un puesto 47, ¿cierto? Con más de 77 millones de toneladas emitidas y ya revisándolo un poco más hacia el tema de Latinoamérica, pues nos encontramos en la posición 6, ¿cierto? Detrás de estos otros países. Claramente China es el mayor productor de emisiones de CO2 al año con 12.466 millones de toneladas, seguido pues, de países como lo nombrábamos hace un rato, la India, Rusia, Japón. Em, Incluso los colores en el mapa nos van mostrando, pues, cómo podríamos llegar a estar con respecto a niveles mundiales, ¿cierto? Entonces, empezar como a aterrizar un poco cómo estamos, ¿cierto? Y a qué podemos apuntarle. La contaminación per cápita por habitante, de igual forma, es un dato, no es un dato de pronto para uno decir, oiga, tenemos una contaminación de 37,05 toneladas por habitante, por ejemplo, en países como Qatar, los países del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Cuba y todo esto. Colombia podría uno decir es un resultado de 1,53 toneladas por cada habitante, ¿cierto? Uno podría decir, pues, es poco, pero puede llegar a reducirse, ¿cierto? Debajo de nosotros, pues, hay países, obviamente la industrialización no es similar a la que puede entregar un país de Latinoamérica, pero pues la idea es poder llegar a bajar este número. Eh, en cuanto a la producción de cemento, pues China es el mayor productor de cemento, ¿cierto? Por lo tanto, la mayoría de las emisiones actualmente la mayoría de las emisiones de CO2 relacionadas con su fabricación, pues aquí vemos una gráfica donde nos muestra, por ejemplo, en este pico, vamos a mirar este 2014, aproximadamente unos 4.000 millones de toneladas sobre este año, donde tenemos este pico, se emitieron efectivamente entre 1.600 y entre 1.550 y entre 1.600 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Entonces, efectivamente, es proporcional. Los demás países están por debajo. Aquí está la India, está la Unión Europea, Estados Unidos.
está Vietnam, Turquía, Egipto y otros países. Yo creería que nosotros estaríamos ubicándonos más o menos por esta franja gris que ustedes pueden ver. Seguramente aquí hay más países que pues que no tienen una producción tan alta como países con una industrialización tan alta como por ejemplo China. Si empezamos a revisar la evolución de la población colombiana, estoy haciendo un poquito más a nivel nacional. Actualmente, esto es una gráfica que viene de 1535 con una proyección hasta el 2100, o sea, una proyección donde aparentemente tendríamos 58.000 millones de habitantes. Nosotros en este momento podríamos estar más o menos por este lado. Entiendo que el último censo arrojó datos más o menos de 52 millones de habitantes. Podríamos estar más o menos por acá. Quiere decir que la gráfica es coherente con lo que se venía proyectando. Esta gráfica pues es prácticamente hace un año, hace 2 años. Y aquí hay unos datos interesantes que también nos ponen a reflexionar, a pensar un poco. El concreto es el material fabricado por el hombre, es el material fabricado por el hombre más utilizado en la historia. Solo el agua supera como recurso más consumido en el planeta. La fabricación de cemento es la fuente de aproximadamente del 8% de las emisiones de dióxido de carbono o CO2 del mundo, según el Centro de Estudios Británicos de Chatham House. Si la industria de cemento, en este dato, si la industria de cemento fuera un país, sería el tercer emisor más grande del mundo, detrás de China y Estados Unidos. Solamente ellos nos superarían. Emite más CO2 a la atmósfera. eh, el tema de la aviación, un 2,5%, y no está muy lejos del que emite el negocio mundial de la agricultura, el 12%. Recuerden que el tema de la industria cementera está en 8, la agricultura está en 12, entonces es muy cercano a estos negocios que al final tienen unos valores grandes de emisiones. La producción ha aumentado más de 30 veces desde el año 1950 y casi 4 veces de 1990. No tendríamos que tener un dato ya muy cercano en esta última década para decir seguramente ha aumentado más de 4 veces, ¿cierto? Y este último, China usó más cemento entre el 2011 y el 2013, estamos hablando de 2 años, que el propio Estados Unidos en todo el siglo XX. Entonces, esto es un ejemplo evidente de lo que es hoy China y la industrialización tan grande y a lo que ha venido a llegar. Yo creo que todos somos conscientes de esto que está sucediendo en este país asiático. Cuando uno empieza como a reflexionar sobre estos temas, de entrada pues se le viene a la mente lo que uno pudiera llegar a tener a su alcance, ¿cierto? Entonces empieza uno a pensar, bueno, qué acciones yo podría empezar a hacer para evitar pues todo el tema del cambio climático. Aquí todavía no nos estamos metiendo con la industria, pues hacer una adecuada disposición de residuos, usar medios de transporte bajos en cero emisiones, mostrar los materiales que se utilizan en la casa, hacer compostaje, residuos, aprovechar la luz natural, ¿cierto? Que sustituye seguramente las luminarias, usarla de una forma más eficiente en las viviendas para iluminarlas. Comprar productos locales, el tema de las bolsas reutilizables, cocinar ingredientes variados, aprovecharlos al máximo, mostrar cómo ahorra agua en casa, ahorradores de agua, grifos, reuso del agua, recolección de agua. Yo creo que este es un tema súper importante y concierne mucho a lo que es la empresa de acueducto. Esto es de lo que más se viene trabajando y pues para ser más precisos, en los últimos meses, pues ustedes ya, pues yo creo que ustedes de antemano conocen pues lo que se viene trabajando con el tema del agua, específicamente en Bogotá. Y bueno, todo este tipo de iniciativas que uno puede llegar a tener desde el ámbito personal, pero cuando nos vamos al tema de la industria, entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué deberíamos hablar de sostenibilidad, cierto? Y empezamos también a analizar, es un pequeño análisis del censo del 2018. Hemos visto un incremento a lo largo de las décadas de 1900, del 2000, del 2010 y lo que llevamos desde el 2020, donde la vivienda unipersonal, ¿cierto? Se ha incrementado de alguna forma, ¿cierto? Ya la casa que existían seguramente en la urbanización o las tres casas, pues ya se convierten en tres edificios o en cuatro edificios con una cantidad grande de apartamentos, seguramente cuatro
o 6 apartamentos por piso, donde ya la cantidad de hogares unipersonales pues viene realmente en aumento según este censo con respecto al censo del 2005, al censo del 2018, efectivo por el DANE, a un 18,1%, pues vemos este incremento. ¿Eso qué quiere decir? Finalmente, la persona que antes vivía con su familia, ahora quiere, cada integrante de su familia quiere irse a vivir sola, seguramente es más consumo de recursos, más consumo de agua, va a necesitar una vivienda confortable con todas las locaciones, todo lo que puede llegar a necesitar para poder vivirla, pero así va a ser cada integrante de la familia. Realmente cuando llevamos esto a la industria y empezar a mirar realmente cómo es que impactamos, el 38% de las emisiones de CO2 del planeta se deben a la construcción y operación de las edificaciones. De ese 38%, el 72% obedecen a la operación y 28% obedecen voy aquí a sacar, 28% obedecen al tema de la construcción, ¿cierto? Entonces, en la construcción, ¿qué tiene que ver bastante? Pues todo lo que hacemos, en todo lo que impactamos nosotros, en la fabricación de todos los materiales, no solamente del cemento, y todo lo que implica el tema de la industria constructiva, ¿cierto? 72% durante su etapa de operación y seguramente mantenimiento. 60% de los recursos son extraídos de la tierra y se consumen en la construcción y más de 22 millones de toneladas son residuos de construcción y demolición anualmente. Aquí pues aparecen pues como una torta distribuida en cuanto a las causas de las emisiones de las emisiones globales de gases de efecto invernadero repartidos en las diferentes industrias, en la producción en la construcción 6%, producción de electricidad y calor, la agricultura con un 24%, es un porcentaje grande de la torta, la industria un 21%, transporte 14% y otras un 10%, ¿cierto? Aquí ya pues ya lo especifica un poco más por sectores. Estas metas que se colocan de una forma con una ambición, aquí es un plan de ambición climática promovido y lanzado por la Global Cement and Concrete Association, la GCCA, que es cierto que es una entidad, nos indica que para el 2030, ¿cierto? Las edificaciones deben reducir sus emisiones en un 50%, ¿cierto? Tanto así que para el 2030 las construcciones que se fabriquen, ¿cierto? En ese momento, nuevas deben ser neto cero carbono. El 2030 está a 6 años, ¿cierto? No estamos ya muy lejos. Esto lo veníamos diciendo yo creo que desde el 2020 y al 2050 nos dice que todas las edificaciones deberían ser neto cero carbono. Entonces, cuando empezamos a entender un poco más allá a lo que tenemos que llegar los productores de cemento, los productores de materiales de construcción, y ver realmente esto cómo se refleja en la industria, cómo lo ve el constructor, cómo lo ve el contratista, cómo lo ve el usuario final, pues sencillamente hacemos seguramente un balance de lo que hemos empezado a recoger y capturar en la información. Aquí, por ejemplo, hay algunas fuentes en las cuales hemos entregado, pues nos han entregado algunos análisis donde se les hace la consulta a diferentes actores, en este caso, pues como de esta cadena, bueno, que tanto preferiría comprar una vivienda que sea sostenible y que además el banco le otorgue una tasa de interés preferencial en crédito hipotecario, porque esto al final, ustedes saben que esto hay que cuantificarlo, hay que monetizarlo, ¿cierto? No es fácil que todos lleguemos a entrar a una reducción de CO2 porque al final es un costo adicional que seguramente se va a pagar, pero lo interesante es que esto al final se va a ver retribuido, se va a ver compensado, ¿sí? ¿De qué forma? Seguramente en tasas preferenciales en los créditos hipotecarios. Efectivamente, las personas que se les preguntó esto definitivamente dice lo preferiría totalmente, un 73%. Cuando se les hace la pregunta qué tanto preferiría invertir en una vivienda que cuente con una certificación de construcción sostenible, y ahorita vamos a hablar un poco sobre esto, vivienda amigable con el medio ambiente, con ahorros de consumo de agua y energía, pues efectivamente la respuesta se volca a que
el 60% lo preferiría totalmente, solamente tan solo un 2% nos indica como esa muestra de la encuesta nos diría que no lo preferiría. En Colombia es el cuarto país de América Latina con más proyectos de construcción sostenible. Actualmente hay 57 proyectos proyectos de construcción sostenible en 57 ciudades y más de 800 proyectos en certificación o proceso. Ya no son un poquito más sobre eso. ¿Cómo garantizamos la sostenibilidad en cada una de la etapa de nuestra cadena de valor? Entonces, aquí de nuevo vemos algunas cifras de lo que puede llegar a alcanzar los principales segmentos de la industria de la construcción en Colombia. Aquí pues se ve el tema del cemento, la manufactura del hierro, se ve el tema de pinturas, el PVC, plásticos, hay unos porcentajes de cerámicas, cables, diferentes materiales de construcción, pero pues llegar y aterrizar un poco a lo que pues venimos a trabajar el día de hoy, ¿cierto? Que es el cemento. El cemento, pues ustedes saben, lo conocen seguramente, es un producto de origen mineral compuesto básicamente por mezclas de caliza, arcilla, y es fabricado con alta tecnología, se usa para unir finalmente diversos materiales. Realmente el cemento es un pegante, ¿cierto? Es un adherente, es un aglutinante. Podríamos decir que es el aglutinante más económico del mundo. Yo les digo en las conferencias, si yo quisiera unir una vivienda de ladrillos con colbón, yo lo pudiera hacer, pero eso me sale muy costoso. Entonces, al final, el pegante, el cemento, es uno de los aglutinantes más usados en el mundo y pues de alguna forma más económicos, permitiendo hacerlos resistentes, durables. Su forma pues es pulverizada, al agregarle agua da una forma plástica, suave, aglomerante, ya lo dijimos, capaz de endurecer tanto al aire como bajo el agua, que eso es una particularidad que tiene, y una particularidad y una ventaja que puede llegar a tener los cementos. Los cementos se usan para producir morteros, concretos, cuando se mezclan con agua y agregados naturales o artificiales, se obtienen concretos, obteniendo con ellos también concretos premezclados, se pueden hacer tipo de prefabricados, bueno, todo lo que ustedes seguramente ya conocen y han visto. Básicamente los componentes son la base, o pues diría que el diamante en bruto pues es el clinker, y ese clinker realmente es la combinación de minerales y de rocas calizas, de arcilla y algunos minerales de hierro que le dan vida a lo que se conoce como clinker. Cuando yo obtengo estos minerales, estas arcillas y esta roca caliza, básicamente estos son como los componentes con los que yo fabrico el cemento. Le sumo lo que es el yeso, ¿cierto? Pues sencillamente lo que voy a obtener es el cemento. Esto que ustedes ven acá, básicamente son otro tipo de componentes que se le incluyen al cemento, que son adiciones. Ahí la fotografía pues nos muestra que inclusive hay diferentes colores. Estos materiales yo creo que van a ser gran parte de lo que conversemos aquí en esta presentación, porque de aquí se desprende que los cementos en Colombia empiecen a ser cementos sostenibles, cementos verdes, cementos adicionados. Cuando un cemento es adicionado y tiene menor factor de clinker, es un cemento directamente mucho más sostenible. Ya lo vamos a ver por qué. Creo que hay un... Ok. Este es como tal el cemento. El cemento, si uno se pone a mirarlo hoy, hace 50 años, y tomaría esta foto, uno ve exactamente lo mismo. Uno no va a poder llegar a percibir esto más allá de un análisis químico y lo que uno pueda llegar a denotar, o seguramente en un ensayo de paredes delgadas, en un concreto, pero pues más allá de lo que pueda ver el ojo y la percepción, pues uno siempre va a ver exactamente lo mismo, pero pues realmente no es así. Los cimientos han venido cambiando. De hecho, la normatividad cambió hace muy pocos años, que es la NTC 121, ¿cierto? Donde se especifican cómo deberían fabricarse los concretos en Colombia, y todos los productores de cemento deberían estar regidos pues por esta norma, ¿cierto? Antes los cementos se producían por prescripción, quiere decir que la receta tenía ciertos parámetros en los cuales cada productor de cemento debería incluir dentro de los componentes para llegar a este fin, que es el cemento. Hoy día la norma cambió, la NTC 121, y especifica a los cementos por desempeño, ¿cierto? Claramente permite al productor que pueda incluir algunos materiales suplementarios cementicios
o materiales sustitutos de otras industrias o subproductos para incluirlos dentro de la composición. ¿Esto qué hace? Que al final el factor clinker disminuya, que es lo que más contamina, ya vamos a ver más adelante, y que pueda llegar a tener un cemento mucho más sostenible. No quiere decir que la norma se abre y es un poco abierta para que pues de alguna forma se incumpla. El productor puede llegar a una receta por desempeño de acuerdo a las solicitudes que requiera el cliente, lo que requiera el contratista. Entonces, la norma permite que hoy día se pueda hacer esto. Cementos por desempeño, más que por prescripción. Bueno, ¿cómo se fabrica? Aquí pues realmente tengo una imagen y aquí más adelante un video corto pues como para mostrarles de manera un poco más gráfica realmente cuál es el proceso. Arranca pues con una extracción de cantera. Recuerden las calizas, los minerales y las arcillas se extraen sobre unas canteras, son agregados pues muy grandes. Aquí lo que se busca dentro de una producción de concreto es que esta cantera esté lo más cerca a la planta de trituración, porque pues realmente lo que se extrae de la montaña son rocas aproximadamente de 1 o 2 metros de diámetro. Este material pues se prepara para un proceso de trituración y llegarlo pues a dejarlo en unos tamaños menores. Se pasa a unos depósitos, a unos controles de prehomogenización y de trituración mucho más específica, mucho más completa, hasta llegar a tamaños muy seguramente pequeños, de tamaños más o menos de entre 1,5 y 2 centímetros, proceso de homogenización. Todo este material pues claramente llega a un proceso de molienda, ¿cierto? Tanto así que llega a pulverizarse, no tanto como el cemento, pero pues llega a unos tamaños más aproximadamente más o menos como una arena triturada, una arena de río. Este proceso se llama la molienda. Después de eso pasa a una torre de calentamiento, ese material se precalienta y pasa al proceso que es el más complejo y es el proceso en el cual pues nosotros hemos venido trabajando, que es la clinkerización. O sea, este material que antes era una roca, se volvió una roca más pequeña, luego se volvió prácticamente como una arena triturada, pasa a un horno a unas temperaturas entre 1450 a 1550 grados centígrados a desintegrarse, tener unas pérdidas de agua importantes y empezar unos comportamientos y unos cambios químicos que al final, después de tener cierto tiempo en este horno, que pues es un horno que funciona a las 24 horas del día, los 365 días del año, en nuestras plantas de producción de cemento y las plantas de producción de cemento de cualquier compañía, se procede a un enfriamiento brusco, ¿cierto? Con agua muy fría y pues ahí es donde se produce pues como toda esa magia, digo yo, que es generar esos cristales, ¿cierto? De tener un material a tan alta temperatura, a poderlo enfriar. Luego de esto, pues obviamente pasa un proceso de molino donde se muele muy fino y se combina con los materiales como el yeso, las adiciones y al final se convierten en lo que ustedes conocen como cemento, ¿cierto? Es como una explicación muy básica de lo que lo que es la fabricación del cemento. Argos es una organización multinacional, productora y comercializadora de cemento y concreto, con presencia en Colombia, Estados Unidos y el Caribe. Cada uno de nuestros procesos tiene una historia, historias como la del cemento. Esa mezcla de materiales calcáreos y arcillosos, además de otros que contienen sílice, alúmina y hierro, los cuales son procesados a altas temperaturas y mezclados con yeso. El cemento es un material que reacciona con el agua y que actúa como aglutinante, presentando propiedades de adherencia y cohesión que permiten la unión de fragmentos minerales entre sí, formando un todo compacto. Para elaborarlo se extraen de canteras seleccionadas materias primas como caliza, arcilla, mineral de hierro, arena y yeso. Una explotación responsable que busca la prevención, mitigación, corrección y compensación del impacto ambiental. Somos Luz Verde. Buscamos la sostenibilidad de nuestras operaciones a través del equilibrio entre la generación de rentabilidad, el desarrollo social y la disminución del impacto ambiental, teniendo como marco de referencia las buenas relaciones con los grupos de interés y los principios del Pacto Global y de buen gobierno. Y aunque este proceso puede variar en la forma y equipos utilizados,
Las grandes masas de piedras y arcilla que son extraídas de la cantera son transportadas en volquetas o bandas hacia su proceso de trituración. Allí son sometidas a una reducción sucesiva de tamaño, donde rocas de hasta 1 metro son trituradas hasta alcanzar partículas de 2 centímetros de diámetro, es decir, un poco más grandes que una uva. El material resultante se mezcla con la arcilla y los otros minerales en un proceso denominado prehomogenización, en el cual se alista para pasar a la molienda de materia prima. Este proceso es llevado a cabo en un molino donde la mezcla de materias primas se muele hasta convertirse en un polvo muy fino al que llamamos harina. Esta harina pasa a un proceso de homogenización y luego a un gran horno rotatorio donde circula a temperaturas entre 1450 y 1550 grados Celsius hasta ser calcinada, momento en el que sus componentes se funden y forman un material sólido conocido como clinker. A esta etapa la llamamos clinkerización, la parte más importante de la producción del cemento. En el proceso de clinkerización se deben alcanzar altas temperaturas. Para ello es necesario generar un gran poder calórico. Este se puede dar a partir del uso de combustibles tales como carbón, gas o derivados de petróleo. El proceso de producción de cemento es intensivo en consumo de energía. Teniendo en cuenta que cada tipo de combustible puede generar impactos importantes en el proceso, estos recursos son muy relevantes en el costo y cadena de valor del proceso. El clinker pasa a un molino con revestimientos metálicos, donde los materiales son reducidos a finuras menores a 44 micras, a través de unas bolas de acero distribuidas en su interior. Algo así como fragmentos más pequeños que la antena de un insecto. El resultado es el cemento, el cual se almacena en silos para, posteriormente, disponerlo para su ensacado o transporte a granel. Así llegará a cada obra, donde una nueva historia comenzará a construirse junto a nosotros, ya que nos preocupamos por las necesidades del cliente, haciendo un acercamiento y trabajo continuo con cada uno de ellos y brindándole el mejor servicio al cliente posible para que sus obras sean llevadas a cabo con éxito. Listo, entonces yo creo que el video también fue muy claro. Explica un poco más detalladamente, yo creo que eso ayuda bastante y complementa lo que ya les había dicho. Entonces, dentro del proceso donde se genera más CO2 o dióxido de carbono, efectivamente es la clinkerización. Las fuentes principales, pues básicamente se divide entre dos. El 60% convertir esa caliza en óxido de calcio, ¿cierto? ¿De qué forma? Pues llevando ese horno de 1450 a 1550 grados centígrados, donde ese otro 40% para poder llegar a ese poder calorífico se requiere combustible, ¿cierto? En este caso, combustibles como carbón, gas y algunos derivados del petróleo, que pues son elementos altamente contaminantes y es ahí donde empieza pues a trabajar como toda esta cadena. Oiga, ¿yo por qué no debería empezar a buscar formas diferentes en poder reducir este punto que es donde se produce la contaminación más grande y lo que yo les hablaba desde un inicio, ese 8% en toda la industria mundial, que es las emisiones de CO2? Yo debería empezar a atacar ese punto complejo, ese punto crítico, que es el proceso de clinkerización, donde se calcina esa caliza. ¿Qué debería yo hacer? Entonces ahí es donde nosotros empezamos a trabajar. Ese 40% de combustibles para calentar esa caliza, como ya les he nombrado, se ha venido reemplazando por diferentes combustibles alternativos como chip de llantas, como los mismas bolsas de cemento, algunos materiales de procesamiento, ¿sí? Subproductos de otras industrias que al final pues evitan que pues se puedan generar, yo tenga que utilizar carbón, tenga que utilizar gas o tenga que utilizar algún derivado del petróleo, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué acciones de la industria debemos hacer por la sostenibilidad? Cuando uno mira esta diapositiva, ¿cierto? Yo siempre la coloco y hago como ese paralelo, ¿cierto? Para empezar esta comparación. Digo, oiga, nosotros actualmente, y pues para poderlo entender, siempre llevo como este ejemplo, cuando comemos algún producto de la industria alimentaria, no sé, unas papas, una gaseosa,
pues uno empieza a ver estos sellos y uno dice, oiga, yo realmente qué es lo que estoy incluyendo a mi salud, a mi cuerpo, ¿cierto? Entonces ya uno como que lo piensa dos veces, ¿cierto? Dice, no, yo ya tal vez no voy a seguir como con este mal hábito, pues hay que decirlo de alguna forma, aunque pues todos sabemos que hay cosas que pues realmente no se puede negar, pero uno empieza como a tomar esa conciencia, ¿cierto? Precisamente nosotros, ¿qué queremos hacer? Que esto que ustedes ven acá se pueda llegar a trasladar a esto, ¿cierto? No es exactamente lo mismo, ¿cierto? Porque pues no, actualmente en las bolsas, por ejemplo, de cemento no hay unos sellos, pero estoy seguro que en algunos años pues vamos a llegar a eso. Oiga, con qué estoy construyendo mis edificaciones, con qué estoy construyendo mis obras con mis contratistas, con qué estoy construyendo mis prefabricados pues, para los conductos, para el tema de los acueductos, güey, con qué lo estoy haciendo, o sea, con cementos con altos contenidos de clinker, o estoy empezando a ser un poco más consciente de que realmente el cemento que yo voy a utilizar, pues debería ser un cemento con bajas emisiones. Esto que ustedes ven acá es una autodeclaración ambiental de producto que son generadas por la GCCA, ¿cierto? La Global Concrete Association, donde ellos es una entidad internacional junto con la PCA de los Estados Unidos, que ellos vienen trabajando pues bastante en todo lo referente a los parámetros, ¿cierto? Y a los indicadores que deberían tener los cementos y los concretos para clasificar como cementos de bajas emisiones. Ya también lo vamos a ver un poco más adelante. Esto es pues más o menos lo mismo, la misma tabla nutricional que puede ver en cualquier producto de consumo, incluso diario, pero pues cuando uno empieza a compararlo con lo que nos puede llegar a mostrar una declaración o una autodeclaración ambiental, que es lo que ustedes ven en la parte derecha, pues uno ve una cantidad de datos, espero pues no se vayan a fijar porque de hecho están muy pequeños, ¿cierto? Yo tendría que, pues no sé, hacer un zoom para pues de pronto ver un poco más en detalle qué es lo que dice acá. Y pues esto es una autodeclaración ambiental, pero es importante que nos empecemos a centrar de todos estos indicadores que me entrega la GCCA para poder llegar a cumplir y decir que es un cemento bajo en emisiones. Pues nosotros en Argos, al ser miembros pues de esta entidad, nos hemos venido trabajando y hemos trabajado en este específicamente, que es el primero, aquí lo voy a señalar, que es el GWP, el Global Warming Potential, que es básicamente el calentamiento global. Aquí de todos estos que pues podemos ver ahí, eh, este es el que estamos trabajándole, ¿cierto? Perdón, es el Global Warming Potential, ¿cierto? Donde empezamos a trabajar en el GWP, perdón. Y de ese factor donde me está midiendo los kilogramos de CO2 equivalentes, ya lo vamos a ver un poquito más detallado, es donde nosotros empezamos a cuantificar cuántos kilogramos de CO2 equivalentes son los que están dejando de emitir, ¿cierto? Por la producción de cemento, por entregarles un cemento a un contratista, por entregarles un concreto, obviamente midiéndolos a través de algo que se conoce como el análisis de ciclo de vida, que también lo vamos a ver ya un poquito en detalle más adelante. Pero entonces, ¿cómo impactamos, cierto? El concreto es un material de construcción más empleado en el mundo. Cada año la industria concretera emplea 1,6 millones de toneladas de cemento y cada tonelada emite prácticamente una tonelada de CO2 a la atmósfera. Entonces, prácticamente por la misma tonelada que produzco de cemento, estoy emitiendo una tonelada más de CO2 a la atmósfera, ¿cierto? Entonces, esto realmente es preocupante y uno dice, algo debería hacerse, algo debería hacerse. Entonces, dentro de esa ecoeficiencia de los cementos, pues, ¿qué se ha buscado hacer? ¿Qué se ha buscado hacer? Empezar a trabajar desde la producción
aunque hay diferentes metodologías donde uno puede llegar a decir, oiga, yo voy a empezar a trabajar en cementos, o no solamente cementos, en material de construcción sostenibles, voy a utilizar la herramienta de la compensación. ¿Qué es la compensación? Sembrar árboles, donde efectivamente por cada tanta siembra de árboles yo puedo llegar a decir que efectivamente estoy compensando lo que estoy emitiendo. Pero nosotros desde Cementos Argos estamos trabajando desde la producción. Entonces, menos caliza, ¿cierto? Incluir combustibles alternativos, ya lo hablé hace un rato. Y simultáneamente, pues estamos produciendo menos CO2, ¿cierto? Menos combustible, estamos incluyendo materiales suplementarios sustitutos. Esto que ustedes ven acá en esta foto que se ve como rojo son puzolanas artificiales, ¿cierto? Y esto que ven aquí en la parte derecha son escorias de alto horno y son escorias de alto horno y cenizas volantes, ¿cierto? Estos productos realmente son subproductos de otras industrias que se vienen trabajando desde hace muchos años en la fabricación de cemento. No sé si ustedes sabían, pero los cementos en Colombia antes se llamaban cementos Portland. Ya no existen cementos Portland. Todos los cementos en Colombia son cementos adicionados, ¿cierto? Es una de las particularidades para llamar a un cemento que es un cemento Portland con unos porcentajes de clinker muy altos, ¿cierto? Yo diría que cero o un porcentaje del 1 al 2% de adición. Ya actualmente se viene manejando 12, 15, 20% de adiciones de este tipo de subproductos. Obviamente uno dice, oiga, le estamos metiendo un rezago de otro producto. No, estos productos realmente tienen propiedades cementicias que ayudan simultáneamente a generar factores de durabilidad a los concretos. Menos permeabilidad, menos ataque a los sulfatos, a los cloruros, estructuras que contengan líquidos, que contengan aguas, ¿cierto? Que pues realmente es de gran interés seguramente para el acueducto y el alcantarillado. Entonces, realmente las adiciones, yo diría que lo peor es no tenerlas. Es un beneficio muy grande lo que nos brindan tener adiciones dentro del cemento e incluso también durante la fabricación de los cementos. Esto es una gráfica que nos muestra dentro de los cementos, que esto es un ejercicio que hicimos con algunos cementos de referenciamiento de diferentes marcas. Aquí está, pues, los verdes son los nuestros. Encontramos que seguramente con algunos cementos de algunas plantas, por ejemplo, esto es Cartagena, esto es Jumbo en Cali, esto es cemento verde de Río Claro, pues verde porque cemento verde de Río Claro, pues es la planta de Río Claro. Y cemento de Sogamoso, pues vemos que estos cementos pues particularmente tienen unos contenidos pues menores, pero pues son muy similares a lo que pueden llegar a tener los cementos de otras industrias, de otras marcas, pero específicamente queríamos enfocarnos en el cemento de la planta Sogamoso, ubicado pues en Boyacá. Tiene unos porcentajes de clinker muy bajos, que realmente es lo que estamos nosotros buscando. Yo diría que es de los cementos que tienen los cementos más verdes, cementos con menos emisiones, con menos factor clinker, que ya obviamente midiendo bajo análisis químicos y análisis específicos de laboratorio, encontramos que este cemento de Sogamoso solamente maneja un 33% en su composición y factor clinker. Entonces, esto es un tema importante que todas las industrias deberían empezar a verlo como desde otra óptica, ¿cierto? Sin embargo, pues su principal componente es el cemento y es altamente intensivo en emisiones, ¿cierto? Pues de los constituyentes del concreto, obviamente el concreto es la mezcla entre cemento, ¿cierto? Entre agua, arenas, agregados en las proporciones que ustedes pueden ver ahí. Realmente el porcentaje de cemento en un concreto, estamos hablando que es el 15%. Los porcentajes más grandes dentro de una mezcla de concreto son los agregados y la arena. Pero cuando vamos a mirar en el tema de emisiones, que son estos punticos que ustedes veían acá, que era el 15%, pues aquí vemos que realmente lo que más ocasiona emisiones de CO2 a la atmósfera en la fabricación de un concreto, pues es el cemento. Y el cemento, pues es el responsable del 95% de las emisiones generadas. Como lo decíamos hace un rato, en la producción de clinker es la fuente principal de emisiones del cemento, entonces un 33% del consumo de combustible. Recuerden que la temperatura de ese horno, que funciona las 24 horas del día, 365 días al año, pues debe llegar a una temperatura importante. Si yo para yo poder desintegrar esa piedra caliza, necesariamente debo llegar a esas temperaturas entre 1450 y 1550
antes no puedo llegar a ese componente químico que realmente marca la diferencia dentro de la composición para pues tener una buena receta, ¿cierto? Específicamente para la piedra caliza. Y pues claramente pues se produce un proceso de descarbonatación muy grande, ¿cierto? Unas pérdidas de humedad de esa caliza que pues necesariamente necesito esa temperatura. Entonces, ¿yo qué podría hacer para que de ese horno no necesitara tantos grados de temperatura? Efectivamente, los materiales suplementarios cementicios o sustitutos, además de dar esas propiedades a los concretos, pues sencillamente para el caso de las puzolanas artificiales o las arcillas calcinadas, no necesitan 1450, sino tan solo entre 700 y 800 gramos. Obviamente eso ya lo hemos trabajado desde hace ya más de 7 años, y de hecho pues se hizo un montaje que costó pues un dinero importante en la compañía, en la planta de Río Claro, ubicada en el Magdalena Medio, en el departamento de Antioquia, donde se están incorporando puzolanas artificiales a los cementos para poder bajar ese factor clinker e incluir pues un material que necesite menos poder calorífico para poder desintegrarse. Eso está en planta Río Claro, todos los cementos de esa forma. Entonces ahí empezamos a sumarle un poco más, sumarle a la reducción de CO2. Hay un problema efectivamente, pero pues la solución de entrada es la que deberíamos tener. Pero entonces, como industrias del cemento, pues cada organización debe apalancarse en sus años de experiencia en temas de sostenibilidad. Nosotros ya venimos trabajando ya hace mucho tiempo. De hecho, hemos sido muy abanderados de todo este tema de la sostenibilidad. Cuando alguien arranca, generalmente los demás siempre lo siguen. Pero pasa que innovar no es tan fácil y el que hace cosas, pues finalmente le pasan cosas. Eso sí es real. Y es una conclusión a la que hemos llegado. No es fácil entrar con un producto nuevo a una industria y cambiar la mentalidad. Yo creo que estas charlas que nosotros hacemos y estas conferencias, pues realmente tienen como segundo objetivo generar pues como esa recordación y de todo lo que pues a lo que llevamos, ¿cierto? Y generar como esa conciencia y por eso trabajamos bastante en llevar ese mensaje. Bueno, ¿qué deberían hacer también las industrias? Contribuir a la mitigación y a la adaptación del cambio climático, ya lo conversamos, generar y desarrollar capacidades que hagan viable la transición, o sea, esto, si sabemos que hay un problema, oiga, tenemos que empezar a transformarnos, pero no continuar pues en lo mismo, ¿cierto? Develar valor de la transición a la carbono neutralidad, ¿cierto? Hay que avanzar con esto, trabajar con los equipos de innovación y desarrollo, ¿cierto? Y si no hay, crearlos, porque pues esto realmente genera crecimiento y genera valor a la industria, que es lo que nosotros venimos trabajando desde hace algunos años. A partir de los análisis de los retos que plantea la construcción sostenible y las fortalezas que se han venido desarrollando en las diferentes industrias, es posible segmentar como alternativa, pues hay diferentes cosas como el portafolio de soluciones, aquí pues no voy a entrar mucho en detalle, pero pues lo que se busca es que hayan productos bajos en carbono, menor contenido de CO2 embebido, que cuenten con una ADAP, un resultante y un análisis de ciclo de vida, que es importante. El análisis de ciclo de vida básicamente me muestra todas las entradas y las salidas de cualquier producto, no necesariamente del cemento, no sé, de la cerámica, del acero, bueno, de todo lo que nos podamos llegar a imaginar. Y simultáneamente al hacer esto, pues también deberíamos, pues nosotros pues lo dimos en dos clústeres, bajos en carbono y la construcción consciente, donde promover la adaptabilidad al cambio y a la economía circular, reducir el uso de recursos naturales que contribuyen al aprovechamiento de residuos, o sea, menos caliza, más material de subproducto, aumentar la vida útil de la estructura, o sea, utilizando una adición, ya les había dicho, genera pues que la estructura dure más, tenga menos permeabilidad, sea menos propensa a seguramente sulfatos, a cloruros en condiciones críticas y diferentes factores que contribuyen al bienestar y confort de los usuarios, ¿cierto? Entonces ya empieza uno a ver como todo esto y pues también a mostrar en qué punto empiezo a beneficiarse, pues, a beneficiarme y a beneficiar a los demás de una forma un poco más monetizada.
Dentro de la cadena de valor de lo que se viene trabajando en cementos, ¿cierto? En la extracción de materia primas, pues básicamente lo que se busca es que haya una minería mucho más responsable, ¿cierto? Con un foco fundamental de planeación y rehabilitación efectiva ante las áreas intervenidas, avanzando con tecnologías mitigando el impacto ambiental, reducción del consumo de los recursos naturales, ya lo hablamos, el agua, la caliza, seleccionando proveedores nacionales enfocados en el desarrollo y pues desde el punto de vista de la producción minera, pues minera responsable, avanzar en la tecnología de mitigar el impacto ambiental, seleccionar efectivamente los proveedores nacionales, esto ya lo habíamos visto, creo que aquí se me repitió. En el proceso de producción de cemento, pues tanto en cemento como en concreto, pues hay que tener unas metas, son algunos datos que hemos trabajado en algunos años, ¿cierto? Donde empezamos a cuantificar que hemos empezado con unas reducciones grandes en cuanto a los consumos de agua, en cuanto a los consumos de combustible, ya empezamos a utilizar hasta un 12% de materias primas alternativas, empezamos a trabajar en cuantificar qué tanto porcentaje aquí nos habla de que un 38% menos de emisiones de CO2 y más de un 30% en el consumo de energía, obviamente entendiendo la producción de cemento y los materiales que se utilizan para poder calentar ese horno. En cuanto a concreto, pues ya se empieza a trabajar con aguas recirculadas dentro de las plantas, en reducción del consumo de agua, utilizar aditivos de última generación para reducir el agua, para reducir los factores de cemento. Son diseños mucho más optimizados. Al incluir materiales como la ceniza, como la escoria a la fabricación de los concretos, pues sencillamente reduce la cantidad de cemento y pues simultáneamente estamos reduciendo el factor clinker en la fabricación pues de una vivienda o de una edificación, de una tubería, bueno, no sé, de la industria. Y también se busca que con la misma fabricación de los concretos empiece a reducirse pues ese tema de las emisiones. Utilizar un concreto de alta resistencia pues sencillamente me reduce la cantidad de concreto que yo voy a necesitar para una estructura porque sencillamente la columna antes tenía, no sé, 60 por 60 de un concreto de 3.000, 4.000 PSI. Hoy día se utilizan concretos de alta resistencia, estamos hablando de concretos de 7.000, de 8.000 PSI, donde puedo llegar a reducir las secciones de las estructuras y si pues sencillamente eso me traduce a que la cimentación pues va a ser más reducida, va a ocupar menos concreto y por lo tanto pues va a ser menos, al final cuando cuantifique las cantidades, que ya les voy a mostrar una calculadora, pues sencillamente voy a consumir menos cemento, menos concreto, ¿cierto? Y por lo tanto menos clinker, que es lo que más contamina. Dentro de la cadena de valor, pues claramente se viene trabajando pues todo el tema de los vehículos eléctricos, porque esto también hay que cuantificarlo. Nosotros desde que producimos los cementos o los concretos, recuerden que la caliza en algunos casos cuando no está cerca de la cantera hay que transportarla en dumpers, ¿cierto? Y ese transporte de esas dumpers o de esas volquetas, pues sencillamente es un combustible fósil que emite CO2 o el vehículo que transporta las pacas de cemento, los bultos de cemento, el vehículo que transporta el concreto, el vehículo, bueno, todo esto al final hay que tenerlo en cuenta. La máquina que extrae la piedra caliza también pues empieza a generar como ese tipo de contaminación. Entonces, les hablaba hace un rato que nosotros nos estamos guiando de acuerdo a los indicadores de la GCCA por el GWP, que es el Global Warming Potential, el calentamiento global, describir la potencia relativa de los gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta cuánto tiempo permanece activo en la atmósfera por un cálculo de 100 años. Y el GWP lo que especifica y el factor en que lo mide es en kilogramos de CO2 equivalente, forma representada de las emisiones de varios gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, entre otros, convirtiéndolos a equivalentes a la cantidad de dióxido de carbono en CO2 y el CO2 embebido que está incorporado dentro de los materiales, ¿cierto? Como general. Entonces, nosotros para la fabricación de cementos y de concretos, como les decía hace un rato, nos medimos de acuerdo a un referente como es la PCA, ¿cierto? La PCA nos indica, de acuerdo a los indicadores del GWP, que para cementos con contenidos menor de 800 kilogramos de CO2 equivalentes clasificarían, ¿cierto? Como un cemento verde o como un cemento bajo en emisiones de CO2.
para los cementos ART, tipo ART o de altas resistencias tempranas. Para los cementos de uso general, pues habla de un 34% menor a 600 kilogramos de CO2 equivalente. Obviamente esto es un valor menor, ya que los cementos de uso general no tienen un factor clinker tan alto como si lo tiene un cemento estructural. ¿Qué se busca en un futuro? Que seguramente se empiece a construir con cementos no de tan altas especificaciones. Cuando digo no de tan altas especificaciones, que no vayamos a tener resistencias a edades tempranas, sino que más bien demos tiempo a que la estructura y que el cemento cumpla su curva de evolución, lo que no quiere decir pues que vamos a tener algún retroceso. Lo que pasa es que vamos a esperar un poco más y seguramente vamos a llegar a algún día que la resistencia del concreto no va a ser a 28 días, sino seguramente va a ser a los 56. Y esto nos lleva ¿a qué? A que seguramente vamos a utilizar cementos con menos porcentajes de clinker y cementos mucho más adicionados, que no van a incumplir normativa técnica, que eso es súper importante. Para concretos nos regimos por la NRMCA, la National Ready Mix Concrete Association, ¿cierto? Para que nos indica valores de reducciones del 20% con respecto a esta referencia, ¿cierto? También en kilogramos de CO2 equivalente por metro cúbico de concreto, para que lo tengamos presente. Nosotros no nos comparamos de pronto con un producto nuestro ni con un producto aparte de otro productor, sino nosotros tenemos unos factores comparativos con respecto a estos referentes. Bueno, aquí de pronto hablando un poco del análisis del ciclo de vida de los productos, pues entendemos que pues todo producto, no solamente el cemento, pues tiene un análisis de ciclo de vida donde pues para el caso del cemento, pues hay una extracción de recursos, ya se los nombraba hace un rato. Después, seguido a esto, pues hay un proceso de fabricación. Claramente aquí en esta extracción de la caliza, pues uno dice, oiga, la caliza puesta en la montaña, en la fuente, pues no podría llegar a generar impacto ambiental, pero pues sucede cuando la máquina pues se le adiciona el combustible y empieza a operar y a extraer este material, ahí sí empieza a impactar un poco más ese tema de la extracción de los recursos. La fabricación, pues claramente ya ustedes lo vieron, la fabricación del cemento. Y hay otro paso que es durante la construcción también hay unos impactos ambientales, unos impactos y hay que analizar esta parte dentro de este ciclo. También hay unos impactos durante la ocupación de estas edificaciones, pues que ya todos lo vimos en la diapositiva inicial, un 72%, unos impactos grandes durante la ocupación y mantenimiento. Y al final, después de muchos años, cuando ya entra esta construcción al proceso de demolición, también hay otros impactos ambientales que al final esto de alguna forma retorna otra vez a hacer cemento. Yo les digo, seguramente en algunos años todo lo que ustedes pueden ver en pie, edificios, edificaciones, infraestructura, seguramente va a ser parte del insumo de los futuros cementos, de las futuras construcciones, de los futuros bloques. Bueno, no sé con qué se vaya a construir de aquí a unos 70 años, 50 años, o de pronto hasta menos, ¿no? Entonces, eso hace parte de lo que es el ciclo de vida, que son las etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto desde la adquisición de la materia prima o de su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final. Y el análisis de ciclo de vida, la recopilación y evaluación de las entradas, ¿cierto? Y las salidas y los impactos ambientales potenciales de un sistema a través de un ciclo de vida. Entonces, todo tiene unas entradas, unas salidas. De hecho, si quieren entrar pues como en profundidad sobre este tema, la NTC en la ISO 14040 del 2006 especifica todo lo que debería uno hacer para construir un análisis de ciclo de vida. Aquí está pues también como la normatividad. Aquí volvemos de nuevo lo que les había señalado, dónde nos estamos fijando nosotros, en qué indicador de la GCCA, que es los kilogramos de CO2 equivalente. Y para ello, pues nosotros ya contamos con unas calculadoras, yo le llamo unas calculadoras de emisiones, donde sencillamente nosotros, esto por ejemplo es un ejemplo con un cliente, por ejemplo, como Amarillo, de acuerdo a la planta, ¿cierto? A un intervalo de fechas, un cliente, nombre del cliente, uno puede llegar a estimar la cantidad de concreto despachado, porque pues ya la información nosotros la tenemos almacenada. Sencillamente es un algoritmo que toma la información de cemento perdón, de concreto o de cemento y estima la reducción de emisión de CO2, de emisión de concretos,
que tengan análisis de ciclo de vida. Aquí me está diciendo que estos 77.777 metros cúbicos despachados, pues dejaron de emitir 1.425 kilogramos de CO2 equivalente, lo equivalente a sembrar 5.090 árboles, ¿cierto? Obviamente entendiendo pues como todos estos parámetros que nos indica el estudio de Tribute, ¿cierto? Y en cemento exactamente lo mismo. Aquí en la mitad tenemos algunos datos también para cementos, pero pues resulta que no todos los concretos los tenemos parametrizados con análisis de ciclo de vida, solamente tenemos algunos, pues tenemos muchos, pero no los tenemos todos. Nosotros, por ejemplo, tenemos más de 5.000, 7.000 diseños de mezcla de concreto y pues hacerle un análisis de ciclo de vida tan profundo a cada uno de los diseños, pues es una tarea realmente compleja, titánica, pero pues se ha venido realizando y porque pues esta industria viene cambiando, ¿cierto? De pronto un día el concreto se le aplica ese aditivo, al otro día pues tenemos ceniza, obviamente nosotros tenemos una disponibilidad a veces finita de las materias primas, pero tratamos en lo posible de que esto funcione pues con la menor variabilidad posible y para eso hacemos como un estimado de lo que puedan llegar a tener esos diseños de mezcla, pues que no cuentan efectivamente con un análisis de ciclo de vida. Esta calculadora pues también puede llegar a mostrar pues, la reducción de emisiones por consumo de cemento en toneladas en cada uno de los meses que el cliente pues hace como la solicitud de sus cementos o de sus concretos, especificando cada uno de los diseños. Aquí está pues uno por uno. Y pues me muestra la reducción, la estimada y con los que ya tienen análisis de ciclo de vida. Inclusive me lo puede mostrar hasta por clientes. El cliente es amarillo, pero pues el amarillo tiene más de 50, 70 horas, entonces lo puedo llegar a revisar por cada uno de los clientes. Es una herramienta que ya viene trabajando con cada uno de los proyectos. Y pues hablar un poco del portafolio, pues que uno busca efectivamente reducir esa tonelada de cemento que genera una emisión entre 650 y 900, casi la tonelada de CO2, pues empezar un proceso de descarbonatación del cemento, ¿cierto? Con combustibles alternativos y con materiales suplementarios cementicios para llegar a un cemento que puede llegar a tener una reducción de más de 35% de emisiones de CO2, ¿cierto? Con respecto a la referencia. Entonces, aquí empezamos a hablar un poco de los concretos y de los productos que realmente pueden llegar a promover, ¿cierto? La construcción consciente. En este caso, los concretos durables, de baja permeabilidad, que se utilizan para diferentes estructuras que requieran ciertos niveles de criticidad en cuanto a su condición, ¿cierto? Sean concretos especializados para ciertos usos, concretos de alta resistencia, lo nombramos, vimos la razón, concretos avanzados, que son concretos de alta resistencia, permeables, arquitectónicos, aquí ya los vamos a ver un poquito más en detalle en la siguiente diapositiva, y también los productos que promueven la circularidad, como los cementos blancos, ¿cierto? Hoy día ustedes saben que utilizar cementos más claros en la industria al final resulta en unas ganancias energéticas, reducción seguramente de luminarias, reducción de aires de acondicionados, mayor reflectancia y una cantidad de beneficios que pueden llegar a tener los cementos o los concretos blancos. También hemos empezado a trabajar con el tema de soluciones viales, todo lo que son vías terciarias, adecuaciones de vías terciarias y utilizar cementos verdes en este tipo de estabilizaciones de suelos con cemento, placa huella, todo tipo de obras que requieran un cemento más sostenible para este punto de la industria. Y también se ha venido trabajando en Argos en el tema de lo que son las soluciones modulares o los prefabricados en concreto, que al final tienen un beneficio grande porque pues ya no es el concreto que te llega al proyecto, sino sencillamente ya te llega el prefabricado listo, sencillamente hay que armarlo, obviamente menos consumos energéticos, vamos a tener un menos desperdicios, vamos a tener unos temas de calidad importantes, menos utilización seguramente de resanes y pues obviamente eso también lleva a que se consuma más material en las obras. Entonces también nos hemos enfocado por aquí. Aquí pues adelante están como el listado de lo que son los concretos durables, de baja permeabilidad, los concretos de altas resistencias, los concretos avanzados, que son concretos de ultra alto desempeño, que también
se viene empezando a trabajar con diferentes clientes, son concretos de unas prestaciones mecánicas completamente diferentes a lo que es un concreto convencional, se pueden elaborar elementos muy esbeltos, son concretos hasta 21.000 PSI, ¿cierto? Son concretos que realmente se utilizan en diferentes aplicaciones. Seguramente la normatividad colombiana, pues no, de pronto no ha llegado hasta este punto, pero pues en otros países esto ya es muy común. Y en Colombia, específicamente en Bogotá, se ha empezado a trabajar con, por lo menos con concretos de alta resistencia, no de ultra alta resistencia, pero de alta resistencia ya venimos trabajando. Venimos haciendo diferentes mesas técnicas para, con especificadores para empezar a incluir dentro de sus proyectos este tipo de tecnologías, de concretos, para precisamente para trabajar en pro de la disminución de la huella de carbono. Concretos permeables, que es un concreto que juega mucho con el ciclo natural del agua, recrear ese ciclo natural del agua, poder recuperar esos acuíferos. Yo creo que esto es de gran interés para el acueducto y el acueducto pues conoce bastante eso, los SUCs y los sistemas de drenaje, seguramente lo deben tener incluido en alguno de sus especificaciones. Sé que sí, eso también se ha venido trabajando y cogido mucha fuerza. Entonces son concretos pues limitados en sus prestaciones mecánicas porque pues realmente el uso que se le debe dar esto es realmente recuperar el agua y como la tasa de infiltración que pueda llegar a tener, tanto recuperable para reutilizarla como para recarga de lo que son los acuíferos. Concreto arquitectónico, ya lo había nombrado, cómo puede llegar a complementar el paisajismo, la reducción de los efectos de isla de calor, la disminución de las luminarias, bueno, una cantidad de beneficio, no solamente de forma interna, sino de manera externa. Pues de hecho ayer estuvimos en la inauguración del CEFE Chapinero, ahí en la 82 con 11, es un proyecto que nosotros tenemos ahí en toda la esquina, en la 82 cuando pasen ahí con 11, que es toda la esquina, es un centro de Felicidad Chapinero, que es prácticamente un club, hay una piscina, hay unas canchas deportivas, un club deportivo distrital que es fabricado absolutamente en concreto arquitectónico. Entonces, ustedes pasan hasta ahora y seguramente van a notar como el contraste que hace con los otros edificios. Y pues mire que las universidades también han entrado como en este tema. Incluso si no estoy mal, una de las sedes del acueducto en la 19 con 30 también maneja este tipo de concretos arquitectónicos. Hace algunos años recuerdo yo que tuvimos un proyecto con ustedes. Bueno, eso tiene una cantidad de connotación. El concreto para pavimentos también se viene trabajando, empezar a trabajar pues en la luminosidad de las vías, a diferencia, por ejemplo, de un asfalto, eso tiene una cantidad de ventajas. Color, pues ya lo hemos nombrado. Les hablaba un poco también lo del tema de sistemas modulares. Bueno, ¿qué beneficios? Es usar pues con cementos verdes, cementos bajos en carbono, ¿cierto? Entonces ya entro a tener insumos necesarios para la obtención de puntos en certificaciones de construcción sostenible como Edge, LEED y Casa Colombia, ¿cierto? Un respaldo pues de la marca, productos con menos emisiones de carbono. Cuando ustedes les dicen ahora un producto con menos emisiones de carbono, pues ustedes ya después de esta charla seguramente ya van a entender un poco más por qué es que los cementos, pues en el caso nuestro, son bajos en carbono y son bajos en emisiones. Claramente tienen un análisis de ciclo de vida del producto y hay un portafolio especializados para cada una de las aplicaciones. Obviamente esto enfoca sobre la economía circular, disminuyendo los costos asociados al manejo de los residuos en obra a través de nuestro programa de reciclaje de sacos verdes, donde nosotros sencillamente lo que hacemos es recoger los sacos de los proyectos y reutilizarlos dentro de nuestro proceso productivo. De hecho, pues ya lanzamos hace muy poco un saco soluble que sencillamente el mismo saco se mezcla con el concreto, funciona como una adición. Eso pues ya había venido hablando ya hace algún tiempo, ya pues es una realidad que se viene trabajando en una de las zonas, en este caso para suroccidente, muy seguramente en unos 2 meses ya esté llegando aquí a Cundinamarca, Bogotá, pues que realmente que es donde tenemos como el mayor foco de demanda en cuanto a los cementos.
Hablando un poco de las contribuciones al cumplimiento de las normatividades y el aprovechamiento de los residuos, según la norma 1115 del 2012, que replica en el país con la norma 0472, en cuanto a cementos y concretos, el aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición también es una de nuestros focos. Nosotros tenemos algunos aliados estratégicos, en este caso la empresa Greco, que recibe, ¿cierto? Y dentro de sus funciones es recibir pues como todo el material de RCDs pues, que tenemos en la ciudad de Bogotá y convertirlo, transformarlo para que pueda llegar a ser utilizado, pues en este caso, como unos porcentajes definidos de acuerdo a normatividad dentro de las mezclas de concreto. Y pues aquí también habla sobre un poco lo de los combustibles alternativos. Beneficios financieros desde la promoción de los proyectos de construcción, pues claramente hay un aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición, cementos y concretos con materiales reciclados, ya lo había nombrado, ¿cierto? Promover y comunicar de manera conjunta el uso de productos responsables de manera ambiental y social y económica. Bueno, como lecciones aprendidas ya para finalizar la conferencia, pues entendemos que la sostenibilidad es una tarea de todos, la tarea de reducir huella de carbono debe estar en toda la cadena de valor de las compañías. Los eventos vienen evolucionando, contribuyendo al equilibrio sostenible de la infraestructura, no es porque se quiera seguramente disminuir costos, pero aunque también ustedes saben que esto es un negocio, pero pues simultáneamente se está haciendo pues un trabajo colaborativo entre todos buscando pues como ese equilibrio sostenible. La normativa actual es una herramienta hacia la estandarización de los procesos de producción de cemento y de concreto, ¿cierto? Por eso es importante como seguir como todos estos con todas estas líneas estratégicas que seguramente de pronto en Colombia no los tenemos, pero pues debemos llegar a esos estándares internacionales. Es importante entender que la inversión en una construcción sostenible al final parte de la inversión debe retornar hacia el constructor, empresario o beneficiario. O sea, todos se van a ver beneficiados utilizando un cemento de baja huella de carbón. Y el cambio climático y carbono neutralidad es realmente un problema que estamos enfrentando o un gran reto que debemos convertir en una oportunidad. Eso es pues como la gran pregunta que nos queda de acuerdo pues a la conferencia que les he traído hoy, pues como reflexión, que lo podamos tener en cuenta. Y pues bueno, pues básicamente eso era lo que les traía el día de hoy. Pues muchas gracias y pues no sé si tengan alguna consulta en este momento. Ingeniero Darío, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos en este tema. De verdad que es que este llamado a reducir la huella de carbono como parte del compromiso climático nos invita a todos a contribuir desde nuestras acciones y preciso en este caso, destaco la importancia del uso de materiales que cumplen con los requisitos de calidad y que a su vez aportan al desarrollo sostenible en los proyectos que se adelantan en la ciudad. Les pido por favor que reaccionemos en el Teams con un aplauso, activen sus micrófonos para que me acompañen a mí en este aplauso para el ingeniero Darío Beltrán por su presentación el día de hoy. Ingeniero Darío, muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharme y entender un poco. Seguramente hay algunos que ya están un poco más contextualizados, pero qué bueno llevar este mensaje a las personas que de pronto todavía no han podido aterrizar un poco la idea de realmente por qué debería ser un cemento sostenible, cemento de bajas emisiones. Así Ujú. es, Darío. Bueno, los invito a levantar la mano aquí en el Teams o a escribir sus preguntas en el chat para que Darío nos ayude con la respuesta. Vamos a revisar si alguno tiene la manito levantada. Acá tenemos una pregunta de Yalit Pérez Mendibelson. Considero que aunque la cementera logre compensar su huella de carbono, sigue siendo una industria que depende de procesos altamente contaminantes para su funcionamiento. Gracias, Yalit. Ujú. Sí, sí, correcto, aunque estamos, sí, efectivamente logrando compensar
parte de esa contaminación, como les decía, del proceso de clinkerización, dependemos de otros, ¿cierto? Pero si nosotros empezamos a hacer el trabajo en casa, con seguridad, yo creo que nuestros stakeholders y todas estas partes que realmente interesadas en que la industria de la construcción en cuanto a la sostenibilidad avance, yo creo que va a ser un poco más fácil, ¿cierto? Va a ser un poco más fácil para nosotros. Entonces, sí, sí, tienes toda la razón, pero pues nosotros tenemos que arrancar, tenemos que empezar a dar yo creo, yo ya no digo los primeros pasos, nosotros ya hemos venido trabajando y antes hablábamos de una forma como, oiga, ¿esto cuándo va a suceder? Pero ya está sucediendo. Miren las metas de la GCCE al 2030, que estamos a 6 años de que todas las construcciones sean neto cero carbón. Entonces, pues son unas metas muy ambiciosas. Seguramente no estará escrito sobre una piedra, pero pues a eso tenemos que llegar, tenemos que colocarnos esas metas. Gracias, ingeniero Darío. Voy a leer otros comentarios. Bueno, ya parece que no tenemos más preguntas, pero sí tenemos varios mensajes de agradecimiento de las personas que están conectadas. María Lucila Ramos López dice muchas gracias por la conferencia de hoy. Asimismo, Mariluz Muñoz, muchas gracias. Miguel Casallas también, todo muy claro. Y muchas gracias, ingeniero, por su presentación en la mañana de hoy. Por su parte también. María del Pilar Romero, muchas gracias por la información que nos ha compartido el día de hoy. Así tenemos varios mensajes de nuestros compañeros que están conectados, pero bueno, ya hasta el momento no tenemos más preguntas, entonces creo que llegamos al fin de nuestra conferencia magistral del día de hoy. Ingeniero Darío, muchas gracias. No, Olivia, a ti muchas gracias y a todos, a la empresa de acueducto y alcantarillado, estamos como muy atentos. Cualquier requerimiento, mis datos y de alguna forma se los puedo compartir. Tienen alguna consulta adicional, no duden por favor en llamarme. Voy a dejarlos acá en este chat. Si tienen alguna inquietud, estaré gustosamente para atenderlos. Muchas gracias. Bueno, y a todos los que se conectaron con nosotros, muchas gracias por participar. Recuerden que en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento y ya saben, seguimos todos juntos por el agua. Nuestros embalses aún nos necesitan, así que sigamos comprometidos con un uso racional del agua en nuestros hogares y por supuesto en nuestras oficinas. Nos vemos en una próxima oportunidad y feliz resto de viernes para todos.